Entonces lo dejo aquí. Me avisan si se mira, si me escucho y si me veo. Ahorita. Vaya, entonces, para los que se van uniendo, vamos a hablar sobre las palabras, estructuras y clases. Y como les decía, este tema no es complicado, sino que es como así algo sencillo, eso tienen que aprender a diferenciar. Entonces, para comenzar, tenemos la morfología, que como ya les estaba diciendo, es aquí que estudia la estructura interna de las palabras, los elementos que la componen y cómo se relacionan. La función que el enseña dentro de la misma palabra. Entonces aquí tenemos que cada palabra está articulada o formada con los fonemas y los fonemas. Ahora bien, aquí les tengo esta imagen. Si se fijan, uy, es un pajarito y ahí se ven todas las cosas que el pajarito tiene, el ojo, el pico, la nuca, las alitas. Entonces, así es como esta es la morfología de un ave, por así. Entonces, la morfología es sacar o desmenuzar de una palabra las partes, como vemos en la foto del pajarito. Ahí vemos de que cada parte tiene un significado y obviamente sirve para diferentes cosas, ¿verdad? Igual aquí tenemos esta otra en la que más adelante les voy a estar explicando. Si se fijan, esto es un gato y la palabra gato está conformada por estas letras que están aquí faltaría la O, ¿verdad? Entonces aquí esto es un monema, este es es un fonema y cada una de estas divisiones tiene un significado. Bueno, pero eso lo vamos a ver ahorita en un ratito. Vale. El monema es un signo que pertenece a la primera articulación, como les decía, es esta parte. Y son unidades mínimas de significado en las que se pueden descomponer las palabras. Un monema no es igual a una palabra, aunque a veces puede coincidir, como por ejemplo, vaya, aquí lo que tienen que entender ustedes es que, permítanme un segundo. Me veo y me escucho. Sí, Me veo, me sí, escucho. sí, se logra ver. Exacto. Vale, vale, gracias. Vale, como aquí les estaba explicando, aquí lo que tienen que tener en cuenta es que el signo es una palabra, no porque diga signo crean que es algo del otro mundo. El signo significa palabra. Entonces, la primera articulación es el monema, que es esto que vemos aquí, la mujercita, que sería mujer. Y son unidades mínimas de significado en las que se pueden descomponer las palabras. Como vemos, el monema se puede utilizar para formar otro tipo de palabras. Por ejemplo, aquí tenemos mujer, en la que podemos formar mujercita y mujerona. Y podemos también hablarla como mujeres o mujerón, por ejemplo, cosas así. Entonces, el monema, si lo resumimos, es dentro de la palabra, la primera parte es la que nos ayuda a formar otras palabras. Prácticamente es eso. Y no hay que confundir que el monema es una palabra. Porque ahorita coincidimos que mujer es una palabra, pero por ejemplo en la vez pasada, en esta imagen del gato, aquí si se fijan, no está la palabra completa, sino que solamente está la palabra, las letras GAT. Eso no es una palabra, no significa nada, pero cuando lo unimos con un fonema es cuando tiene sentido. Vaya. Espero que me hayan entendido eso. Si no, con gusto les contesto sus preguntas. Seguimos. Ahora bien, como decíamos, los monemas no pueden descomponerse en palabras más pequeñas, aunque sí pueden hacerlo en unidades menores. Aquí no confundamos palabras más pequeñas, eso con unidades menores, sin significado, como lo habíamos distinguido. Mujer
es el monema que coincide con la misma palabra que es mujer. Perfecto. Pero, como les explicaba, en el gato, el monema es gat. ¿Por qué? Porque nos ayuda a formular o componer o formar otras palabras. Por lo que esa es una unidad menor que no tiene significado. Por lo mismo, a eso se le llaman fonemas. Ahora bien, aquí tenemos la clasificación de los monemas. Acuérdense, monemas es la palabra, que no siempre es palabra, pero la que nos ayuda a formular palabras. Entonces tenemos aquí al lexema y a los morfemas, que es estos dos, que hay que hacer énfasis que estos dos son monemas, pero su clasificación. Ahora bien, vamos a hablar de los lexemas primero. Entonces aquí dice que el lexema es un monema que aporta el significado principal de la palabra, conocida también como raíz. En el caso de la mujer, mujercita y mujerón, la raíz, el monema, lexema, es mujer. En el caso del gato, gat, sería la raíz y por lo tanto sería un monema, lexema. Pero en este caso, hay que aclarar, no aporta el significado principal. Siempre varía, pero si no es una cosa, es la otra. Eso no tienen por qué confundirse. Entonces aquí concluimos que de este pueden formarse otras palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra persona. Entonces vamos a dividir la palabra persona, como a separarla. Tenemos el monema que es person. Por lo que ven, esto no es una palabra, sino que es una unidad mínima. Y con esta podemos formar otras palabras, como por ejemplo, aquí tenemos el monema y aquí tenemos el lexema. Monema, lexema. ¿Ven? Entonces, cuando unimos un monema con un lexema, le damos ya otro sentido a la palabra, ya formamos algo nuevo. Ahora bien, tenemos los morfemas, que es la unidad de significación gramatical, que modifica el significado de los lexemas. Estos pueden ser prefijos, sufijos, preposiciones, conjunciones y pueden ser otras cosas. Por ejemplo, tenemos la palabra, como ven aquí, signo o palabra es lo mismo. Tenemos la palabra persona. Ahora bien, tenemos el lexema person, que no significa nada, es una unidad mínima. Y con el morfema, que es lo que les explicaba en este pedacito, esto, es a lo que le damos el sentido, terminamos de darle el sentido. Aquí, el aje es un morfema. Entonces concluimos que podemos formar personaje. Ahora, ¿entendieron? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Hay preguntas? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, porque la verdad esto sí les tiene que quedar bastante claro. Estoy esperando sus preguntas. ¿Qué es un fonema? Vaya, un fonema, como lo tenemos acá, esto, el fonema es lo que le da, al unir un morfema con un fonema, es a lo que le llama, es a lo que le da, termina de darle en sentido y formamos una palabra. No sé si ahorita explicar la definición del lexema otra vez.
en sí, o sea, uy, vaya. El lexema es el que aporta el significado principal. No se memoricen definiciones porque se pueden confundir. Lo que tienen, técnicamente un lexema es la raíz con lo que podemos formar una palabra. Y el lexema, fonema, vaya. Vamos a ir contestando la primera, la de la lexema, ya tenemos que es la raíz, ¿verdad? Con la que podemos formular palabras, con la que podemos, si descomponemos una palabra, la dividimos, podemos formar otro tipo de palabras. Por ejemplo, librera, tenemos que el morfema es el morf, el libr. Entonces, con eso, con ese conjunto de letras, podemos formar otro tipo de palabras. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia entre un fonema y un monema? Que el monema es la palabra y el fonema es el que nos ayuda. Uy, es el que nos ayuda a terminar de darle el sentido a la palabra. No sé si está bien ahí. Está, no sé. Vaya, entonces sigo. Ahorita sigo. Tenemos la clasificación, ya estuvo. Entonces aquí tenemos los morfemas gramaticales, que no poseen ningún tipo de significado por lo que deben de unirse con otros lexemas para que tengan el sentido. Y se distinguen y se dividen. Los pronombres, las preposiciones y las conjunciones. Eso es morfema libre. Me autorizan, se las puedo pasar. Así que voy a seguir con la diapositiva. Eso, como que me memorizar, qué es lo que pone. Después tenemos los morfemas dependientes. Esto es nomás porque sale en su matriz. Morfema que estábamos viendo anteriormente. Entonces aquí les hago esta moradito porque esto se conecta con esta otra cosa moradita. Entonces, sí, entonces los morfemas dependientes pueden ser flexivos o derivativos. Los flexivos se sitúan siempre en la parte final de la palabra, como, por ejemplo, como vimos en el ejemplo de la mujer, y si ponemos mujercita, entonces el morfema... No se logra ver la presentación. O sea, ¿por qué? Um, ahorita me sale como un relojito. Ahora se mira ahora. No pueda que esté cargando ahorita. Ah, lo que pasa es que no sé qué fue lo que pasó ahorita. Como que se pausó la app, no sé. Ahora ya se mira, No, se mira, se ve. no. No Ahorita sé. está cargando.
Vaya, me avisa para ver qué onda. Ahorita. Ya se mira la presentación Sí, y yo también me veo y todo. ¿Se sí, escucha? Vale. sí. Entonces, como les decía, los morfemas dependientes se clasifican en dos, que están en morado. Los flexivos o constitutivos y que los flexivos siempre se sitúan en la parte final de la palabra, por lo cual pueden indicar género, número en los sustantivos, adjetivos, artículos y en algunas pueden ser pronombres. Señalan la persona, el número, tiempo, modo y aspecto del verbo. O sea, por ponerles un ejemplo de un flexivo, podría ser, por ejemplo, un verbo. Jugar es el verbo, que aquí está, verbo. El tiempo es, el modo es presente. El número es singular, porque no estamos hablando de plurales, ¿verdad? Y persona, no hablamos de persona, estamos hablando de un verbo. Entonces, si le agregamos algo más, por ejemplo, jugando, tenemos siempre el verbo. Jugando podría ser plural singular y el modo podría ser un gerundio. Entonces, a eso se refiere cuando le agregamos este tipo de morfema. Eh, Están también los derivativos o facultativos en los que se presentan en palabras derivadas. Están unidos al lexema, a la parte principal raíz, y lo modifican semántica o sintácticamente. Entonces, ese tipo de morfema pueden ser prefijos, interfijos y sufijos. Esto no es griego ni nada, pero normalmente todo, todos estos tipos, como acuérdense que nuestra lengua viene del latín, siempre van al final, pueden ir antes, como por ejemplo el pre, por ejemplo, precocido. Entonces el pre es este tipo de morfema, el interfijo va en medio y el sufijo va después de eso. Entonces son cosas que realmente las manejamos, pero técnicamente no las manejamos, pero sí lo usamos a diario. Vaya, ahora bien, tenemos la clasificación gramatical, pero antes que nada no sé si hay una duda o algo. Vaya, sí, yo se los envío. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita para comenzar esta parte de la clasificación. No es complicado, es meramente sencillo, la verdad. ¿Preguntas? Hola. ¿Alguna otra pregunta? Denme otro ejemplo, por favor. ¿De qué de todo? De los morfemas, fonemas, lexemas. Voy a retroceder la diapositiva. Permítanme. Vaya, aquí. Que mira todavía la diapositiva. No sé qué.
Sí, sí se mira. Vaya. Por ejemplo, como no sé si alcanzó a escuchar el, que los fonemas son las unidades mínimas, o sea, no tienen ningún significado. Entonces los fonemas son los que nos permiten a nosotros darle un sentido a un monema. Como por ejemplo aquí teníamos este de la mujercita, creo que es el más sencillo. Esto, mujer, es un monema. Entonces esto es un lexema, ya puede ser de estos tipos. Pueden ser un monema flexivo, pueden ser un morfema derivativo y pueden presentarse tanto antes, en medio y van después del morfema, del monema, perdón. Morfema, lexema, eso es lo que le da sentido a la palabra. No hay que preocuparse en cuanto a definiciones, como les digo, sino que es técnicamente entenderlo. Por ejemplo, mi nombre es Marcela, entonces de mi nombre, si ponemos mar, tenemos mar, que es el mar. Mar, si le ponemos Marcela, creamos otra palabra. Por ejemplo, también podemos formar Maricela. Entonces, el monema es mar, que quieras o no a veces coincide con la palabra, porque podría ser mar y es un monema, es un monema y es la misma palabra, pero al mismo tiempo puede ser un morfema, es un fonema porque es una unidad mínima que a veces no significa nada, pero en este caso de mi nombre sí tiene sentido y es una palabra. Entonces si nosotros le agregamos un morfema, un fonema, le damos otro sentido, ya no sería un mar, sino que sería, y si le agregamos el cela, ya formamos Marcela. Entonces el monema junto al, al eczema, le damos, al morfema le damos otro sentido. O sea, lexema y monema no siempre van a coincidir palabras con unidades menores. No sé si me entendí, porque yo sé que es algo confuso, pero no sé si me doy a entender, porque sí me rebusco y veo de qué manera se lo explico mejor. Díganme sin pena, en serio. No hay problema, yo les explico las veces que sean necesarias. No se preocupen, en serio, esto no es algo del otro mundo. O sea, la verdad es que son cosas que, créanme que es pura gramática, o sea, esto se ve en todo tipo de idiomas en el mundo y siempre hay un grado de complejidad. Pero lo que tienen que bastarle ustedes es diferenciarlas, no memorizarse nada, de definiciones ni nada, solo saber ubicar. Si yo les tengo una palabra y la desarman, la desarticulan, ustedes pueden sacar cada parte de la palabra. No se preocupen, igual yo me recuerdo que en el examen sale solamente así ejercicios, que como les digo, o sea, solo disminuyen la palabra y tienen que ir ubicándola, pero no es algo del otro mundo, se los súper aseguro. Pero si no les ha quedado claro, Jacqueline Flores también te hizo una consulta. no me caen los mensajes. ¿Hay alguna palabra que tenga los tres? Monema, fonema y lexema. Existe. Monema, fonema. ¿Fonema? Sí. Es que el fonema no es, o sea, aquí no hablamos de fonemas, o sea, tanto, porque por ejemplo tenemos la palabra casa.
casa y tenemos cama, por ejemplo. Entonces, el fonema es el que nos ayuda a, como a diferenciar, son letras que nos ayudan a diferenciar, por ejemplo, el fonema de casa es la S, es la muy S, y de cama el fonema es la M. Si se fijan, tiene las mismas sílabas, porque es casa, cama, pero el fonema nos ayuda a diferenciar eh, el significado de ambas palabras, porque casa no es lo mismo que cama, aunque muchas veces eh, eh, lo podríamos ocupar así, pero es una manera equivocada. Pero no se preocupen porque el fonema en este tema no es algo tan fundamental, porque como les digo, solo son partes, es una letrita que varía en cada palabra. Se lo digo de esa manera porque de una manera técnica es confundirlos y la verdad es que no es el objetivo es que entiendan de una manera sencilla y práctica, que no se enreden en su cabeza, porque yo sé que es confuso, pero como les digo, fonema, si buscan ustedes en internet fonema, definición, les va a salir un montón de definiciones. Pero si les digo este ejemplo, por ejemplo, de la casa y el cama, y que el fonema es una letra, creo que queda súper sencillo. Y son casi siempre en palabras que tienen la misma cantidad de sílabas y que que podemos ver que si le agregamos o le cambiamos una letra, significan otra cosa. Así que nos podría dar un ejemplo de cómo nos vendría este tema. Realmente no sé cómo les podrían ir en el examen porque, bueno, cuando yo realicé el examen, ya hace ratos, se lo digo del corazón, en lenguaje prácticamente les podrían salir ejercicios como los que yo les digo, de si les dividen en las palabras, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, José, si ustedes dividen, por ejemplo, José, tenemos el monema Jos y tenemos el lexema, o mejor dicho, el morfema por ejemplo, si lo vemos, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, ¿qué palabras podemos formar con Jos? No sé ustedes si tienen alguna idea que me puedan escribir en el chat. ¿Qué palabras podríamos formar con Jos? Para que vayan practicando. Josué, perfecto. Entonces, Jos, monema y el resto puede ser como les tengo aquí en la presentación, pueden ser un prefijo, puede ser un sufijo, pueden ser preposiciones, pueden ser conjunciones. Esto que está en rojo es lo que le agregamos a la palabra. En este caso, si ponemos Jos, ay, disculpen que esto es, digamos que aquí dice Jos. Jos, tenemos Josué, ¿qué otra palabra? Josías, aquí tenemos más y as, disculpen, ustedes van entendiendo. ¿Qué otra palabra? El host puede ir al final como perfecto, entonces ahí vemos que el host podría ser, como lo vemos de esta manera, podría ser un sufijo, porque van después, porque van después de la palabra principal. En este caso, el monema es lu y el morfema es lo que le da el sentido a la palabra, es el jos, pero perfecto. Tienen que solo ser nombres no, podrían ser cualquier cosa, podrían ser otra cosa, podrían ser cosas, animales, todo con lo que podás formar familias de palabras, eh, este, se pueden formar. No sé si sigo, no sé si hay alguna otra pregunta. Porque falta bastante ahorita, así que no sé si seguimos y después otra ronda de preguntas, porque faltan algo que es algo poquito largo. No sé qué dicen. Vaya, chivísimo.
Ahorita seguimos. Y las desinencias, perdón, no había visto esa palabra. Sí, prácticamente podría ser lo mismo porque es como la terminación de la palabra, así que podríamos llamarlo de esa manera. No le veo problema. Pero entonces seguimos. Este, tenemos la clasificación de las palabras. Eh, se mira la diapositiva, ¿verdad? Tenemos la clasificación de las palabras. Y tenemos que se le conoce también como categorías gramaticales a la clasificación de las palabras. De esta manera se agrupan todas las palabras del idioma y son distribuidas en clases. Entonces, en todo idioma que ustedes vayan a aprender, lo que les acabo de explicar y lo que les voy a explicar es algo realmente súper fundamental porque así ustedes van a ir entendiendo más o menos cómo podríamos ir hablando de una mejor manera. Claro, si les gusta ese tipo de temas, ¿verdad? Es interesante, la verdad, es muy interesante el entenderlo. Entonces, las categorías son el nombre o sustantivo, el género, nombre sustantivo, género, número, el adjetivo, el determinante, los numerales, pronombres, el verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción, cosas que en bachillerato, en parvularia, en primaria, tercer ciclo, lo han visto, pero esto es un refresh. Vamos aquí. Aquí les pongo primero para que entiendan la dinámica de la diapositiva, porque lo quise hacer de esta manera, para que vean que no es nada confuso y que no necesito 10 diapositivas para explicárselo. Como les digo, yo prefiero que lo entiendan de una manera así, que algo más técnico, para que no se confundan. Entonces, aquí les van a ir apareciendo por cada cosa que les va explicando y súper sencillo. Tenemos entonces el nombre o sustantivo, lo que hace referencia a seres, ideas, objetos, acontecimientos, se pueden percibir con los sentidos o con el pensamiento. Es lo que me preguntaba, creo que José, que si se podían llamar, esto no tiene relación con lo anterior, pero no directamente, sino que es indirectamente. ¿Por qué? Porque con el nombre o algún sustantivo podemos sacar morfemas, podemos sacar los lexemas, podemos sacar los fonemas y formar grupos de palabras, familias de palabras, como le llamen. Entonces esto es sencillo, porque el nombre podría ser José, el sustantivo podría ser una cosa, podría ser el carro, o podría ser árbol, podría ser casa, cosas sencillas, como les digo, ocupamos siempre. Tenemos el género, entonces el género podrían ser invariables, variables, heterónomos, ambiguos y pueden ser epísenos. Los invariables es que podrían ser tanto masculinos o femeninos, no tienen distinción alguna, no tienen el determinante del artículo que determina masculino o femenino. Los variables cambian de género. Ahí es donde podríamos cambiarle la última letra, por ejemplo, el niño y niña, porque cambian de género. En los heterónomos tenemos tanto femenino o masculino. Los ambiguos pueden ser, así como este ejemplo, que no tienen que el agua, por ejemplo, podríamos decir de primeras a primeras, el agua es femenino, si lo vemos de esa manera, pero aquí era la agua, lo siento, la agua. Entonces podríamos decirlo tanto del agua o como la agua, ambos son correctos. A que le digan que no, es correcto. Epísenos, que son para animales que carecen de género o tienen género, pero no los llamamos, por ejemplo, un gusano, por ejemplo. No podemos decir un gusano y una gusana. Entonces, el gusano en sí, la palabra gusano, no es determinante en cuanto al género. Entonces, no, con el artículo, con el... ¿Hola? No se mira el cambio de la página en donde estás. No le he cambiado. Ahorita estoy en género. No sé si se mira aquí, esto. ¿Se mira? Se mira una que dice nombre o sustantivo. Sí, aquí, así está. Sí, es que ahorita voy aquí en género. No he terminado la diapositiva. Ok, está bien. Sí. Vaya, gracias. Entonces, exactamente acabo de ver aquí que hay alguien que decía lombriz,
exacto, que eso es un epíseno, porque no, este, no tiene género, o sea, nosotros le vamos a agregar el género con otro, con alguna otra, este, pronombre, si lo vemos de esa manera. Entonces ya tenemos el nombre, sencillo, el género, sencillo, el número. Pueden ser tanto singular como plural. Esas son clasificaciones que tienen que aprendérselas, memorizárselas, que ya las sabemos, pero debido a que se van a preparar para un examen, tienen que aprendérselas. Entonces tenemos que el número puede ser singular o plural, por ejemplo, cosa, singular, cosas, plural. Común, pueden ser de la misma especie. Por ejemplo, si tenemos perros, por ejemplo, todos son de la misma especie, perros. Propio, puede ser particular dentro de una especie. Por ejemplo, dentro de lo común tenemos los perros, pero dentro del propio, el número propio podría ser un schnauzer. Entonces es algo en específico. El concreto tiene mucha relación con el propio, si lo vemos así, porque se puede percibir con los sentidos. No te exime que no. El abstracto pueden ser seres o conceptos intangibles, por ejemplo, pueden ser los pensamientos, pueden ser un valor, puede ser el amor, pueden ser la paz, la verdad, cosas que son intangibles. Individual nombra a un único ser, por ejemplo, si relacionamos el propio con el individual, podrían ser casi lo mismo, porque de la especie, dentro de la especie sacamos a algo, el schnauzer, en individual, tenemos al colectivo, que de varios seres de algo singular. Eh, por ejemplo, una Toyota. No patrocinamos aquí marcas, pero para que entiendan, de varios seres, en ese caso son los carros, algo singular, que sería la marca. Tendríamos los contables. Uy, se me perdió el puntero. Perdón, voy a seguir aquí manchándoles. Permítanme. El contable, que se puede contar, incontables, que no se pueden contar. Cosas que sabemos, entendemos, pero como les digo, apréndense cada partecita porque puede venir en su examen. Ya tenemos el número, seguimos. Entonces aquí tenemos el adjetivo y el determinante. El adjetivo pueden ser demostrativos, que sitúan lugar, que podrían ser aquí, allá, ¿qué? Aquí, allá, ahí. Posesivos, que indican a quién pertenece el objeto, que podrían ser mío, tuyo. Calificativos, expresan una cualidad o propiedad del sustantivo, que califican al objeto. O sea, por ejemplo, mi camisa sería el objeto, rojo sería el adjetivo calificativo, porque califica mi camisa. En cuanto al género, podría ser variable e invariable, que es lo que veíamos en la parte de atrás, que podría tener podría ser masculino, femenino, invariable, y variable, que podría ir cambiando, claro, ¿verdad? En cuanto al significado, tenemos especificativo, que como dice el mismo nombre, especifica el significado, y explicativo o epíteto. Esto, cuando les aparezca el O, es porque sinonimiza, que explicativo es igual a epíteto. Esto solo es para que se ubiquen y vean que la palabra no es algo abstral, sino que explica, ya sea cualquier cosa. En cuanto al grado del adjetivo, podría ser positivo, comparativo, superlativo. Positivo podría ser en un grado normal, si lo vemos de esa manera, comparativo, cuando comparamos, esto es más grande que, estamos comparando, y superlativo, que podría ser grandiosísimo, es gigantísimo. Estos son los superlativos. No es algo del otro mundo, como les digo, son cosas que saben. Hola, perdón, no sé si usted está colocando ejemplos en la presentación. No estoy colocando ejemplos, lo voy diciendo. Entonces, sigo. En algunos sí hay ejemplos, en algunos no, porque no consideraba que fueran algo indispensable para que lo entendieran. Siento que es sencillo, pero ajá, sigamos. Entonces, como seguimos, ya tenemos entonces los adjetivos. Prácticamente, todo adjetivo puede ser calificativo. En general, a mi criterio, podrían ser mayormente calificativos, podrían ser también cuantitativos. Solo son categorías, pero con que entendamos el uso del adjetivo es más que suficiente. Entonces tenemos el determinante.
Entonces, el determinante son palabras que acompañan al nombre para concretarlo e identificarlo. Como estábamos, por ejemplo, en el caso, creo que Jonathan era el que me decía lombriz. Entonces, para que nosotros entendamos si una lombriz es niña o niño, entonces necesitamos de un artículo. Podríamos necesitar de un artículo determinados o indeterminados. Podemos ser una lombriz, un lombriz, la lombriz, el lombriz, digamos de esa manera. Entonces tenemos, el determinante puede ser artículos y adjetivos, que como lo explicábamos de este lado, que podrían ser demostrativos, posesivos, numerales, en cuanto a ¿cómo se llama? Los números son en cuanto a plural y singulares, no se confundan que sean números, no, son en cuanto a singular y a plurales, indefinidos, interrogativos o exclamativos, cosas que ya sabemos. Ahora bien, sigamos. Tenemos los numerales que se relacionan con esto, con el determinante, y el pronombre, el verbo. Entonces, si ustedes se fijan, los numerales podrían ser también aquí cantidades exactas, podrían ser 4 monedas, son plurales, porque si se fijan 4 es plural, no es 1, plural. Ordinales indican el orden de colocación, podría ser primero en la fila, el cuarto estante, podrían ser partitivos, puesto que informan las fracciones de unidad. Quiero una cuarta parte, que sería quiero una cuarta parte, esto sería el adjetivo. Pero estos son otras más clasificaciones. Realmente, a mi criterio, dudo mucho que le den en su examen, porque esto sí no es algo que te enseñan tanto en básica, pero consideré ponérselos para que entiendan un poquito más a profundidad que hay muchos más adjetivos. Y podrían ser multiplicativos, que podrían ser doble, pueden ser múltiplos, sumas, restas. Tenemos el pronombre, que sustituye el nombre en una oración. Pueden ser personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, adjetivos, los que ya habíamos estado viendo, ¿verdad? Podrían ser José, podrían ser demostrativos aquel libro, posesivos mi libro, mil libros, el posesivo, indefinidos, de quién, por ejemplo, interrogativos, los numerales que podrían ser estos o los que les estaba explicando anteriormente. Tenemos el verbo. Ya tenemos entonces el numeral, el pronombre, y tenemos el verbo. Entonces, en cuanto al verbo, ya sabemos que son palabras que se conjugan. Si no se conjugan, no es verbo. ¿Qué indican acción? Algo que ha sucedido, pasado, presucede, presente o sucederá. Les coloqué esa diapositiva para que entiendan cuáles podrían ser los accidentes gramaticales del verbo. ¿Qué son accidentes gramaticales, Rina? Los accidentes gramaticales prácticamente son aquellos en los que el verbo se pueden ir conjugando. Eso es nombre técnico. Entonces aquí tenemos ¿quién lo realiza? Esto solo es para que sea un repaso. ¿Quién lo realiza? Podríamos tener aquí a José o Jonathan, cualquiera de los dos. Tenemos de acuerdo a la persona. Por ejemplo, sería Jonathan o José. Jonathan. Primera persona el emisor, Jonathan lo hace. Segunda, el receptor, por ejemplo, Catherine leí que está por ahí, quien lo recibe. Tercera, no la realiza ninguno de los anteriores, podría ser yo. Por ejemplo, Jonathan está jugando, él está con Catherine. Y yo solo los estoy viendo, yo los estoy viendo. Entonces, si ustedes realizan la oración, Rina está viendo a Jonathan y a Catherine jugando. Entonces, yo sería la tercera persona. Cosas que ya sabemos. Si realmente no es algo del otro mundo, si se fijan. El número podría ser singular solo una persona o varias personas. Podrían ser solo uno de los aspirantes. Podrían ser, ¿quién más está aquí? María José. Está María José y podríamos ser todos los que estamos aquí en la videoconferencia. El tiempo puede ser presente, pasado, que es lo mismo que un pretérito,
y un futuro. Ya sabemos que presente es que se está realizando ahorita, pasado se realizó, futuro se va a realizar. Tenemos el aspecto que podría ser imperfecto, que no ha realizado, que no ha finalizado en el tiempo que se sitúa, y perfecto que ya se finalizó. Tenemos el modo, que podría ser un indicativo, un hecho objetivo, que podría ser está lloviendo, supongamos que ahorita está lloviendo, está lloviendo, es algo objetivo. El subjuntivo, que podría ser un deseo, duda o temores, podría ser yo como quisiera una coca bien helada ahorita. Entonces yo ahorita estoy hablando de un modo subjuntivo, estoy demostrando un deseo. Imperativo, una orden, mandato, ruego. Por ejemplo, les podría decir, estudien para su examen, porque no es juego, entonces les estoy dando una orden, es un imperativo. El verbo es el que se conjuga. Y por último tenemos el voz, activa y pasiva, que quien activa es quien realiza la acción. Yo les estoy explicando a ustedes y el pasivo sería ustedes están siendo explicados por mi persona. Eso sería la voz. Serían accidentes gramaticales, los puse, no porque les vaya a salir eso tanto en el examen, pero para que se ubiquen un poquito más. Ahora bien, ya casi terminamos, no sé si hay alguna pregunta. Seguimos. Vale. Tenemos el adverbio, que podrían ser modifican el significado de un verbo. Adjetivos y otro adverbio. No cambia de género. Y aquí les puse un cuadro que No les se logra ver el cuadro. No se logra ver el cuadro. No, creo No sé por que qué. se quedó congelada la presentación. Y si hago eso, permítame, si hago eso, se mira lo que veo ahorita, los accidentes, se mira. Se mira en pantalla negra. Creo No, que tampoco, solo pantalla negra. Y ahora se mira. Yo creo que está cargando. Eso se ve ahorita. La no, pantalla negra. ahorita sí. No. Sí, ¿Se ve ahora el cuadro? sí. Vale. Entonces aquí les puse un cuadro para sintetizarles los tipos de adverbios. Son Compartir la más. presentación otra vez para que se vuelva a visualizar. Ahora se mira. No, Y se veía hace ratito, ¿verdad? sí, Vale, entonces la cambio así. Se ve ahora la presentación esta, la celestita. no. Porque no se mira. ¿Y ahora? Espera, permíteme. ¿Y ahora se mira? No. Eh, En moderar y compartir, pero ahora vamos otra vez a compartir la presentación. yo creo que sí se quitó. Permítanme un segundo, errores técnicos. Yo creo que sí se como que congeló porque no me sale tampoco Ahora se ve. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, Ya cargó. vale, gracias. Entonces tenemos aquí los adverbios que son de tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación, que si se acuerdan se parecen un montón a los números. Entonces, por ejemplo, sería el tiempo, ahora, antes, ayer, después, ayer, lugar, cerca, lejos, aquí, allá, modo, bien, mal, así, despacio, deprisa, gratis, cantidad, más, menos, poco, bastante, mucho, afirmación, sí, claro, ciertamente, también, negación, no, nunca, jamás, tampoco, duda, tal vez, quizá, acaso, probablemente. Como ven, son palabras que usamos, pero técnicamente yo no las manejo tampoco. O sea, no me voy a poner ahorita a pensar, ay, sí, ahorita voy a ocupar un adverbio de qué, de modo, y no, o sea, no. Porque es nuestro idioma y nosotros lo aprendimos de esa manera. En cambio, alguien que quiere aprender
el español, o nosotros inclusive aprendiendo, por ejemplo, el inglés, al leer tenemos que memorizarnos todas esas cosas para poder hablarlo. Bueno, entonces tenemos el adverbio, nice. Y tenemos las preposiciones, que son sencillas, estas se tienen realmente que memorizar, esas son prácticamente casi que todas. Como les digo, son técnicamente que se tienen que memorizar, y son como nexos. Yo, para no complicarme, los ubico como nexos, porque son para relacionar palabras, y no aparecen solas. Por ejemplo, aquí le voy a dar este libro a, ocupé la preposición, no va solo. Ante, yo voy ante mi jefe a pedir permiso, por ejemplo. Bajo, el libro está bajo la mesa. Entonces estos prácticamente se las tienen que memorizar. No son difíciles, son cosas que ya manejamos, y eso es parte de las preposiciones. Ahora bien, tenemos las conjunciones, que también funcionan como nexos, que se parecen a las preposiciones, pero no aparecen como, aquí estas no aparecen solas, y estas sí podrían aparecer solas, porque a veces terminamos, por ejemplo, y podríamos poner una coma, entonces sí aparece sola. Y tenemos las conjunciones, tenemos las coordinantes y las subordinantes. Dentro de las coordinantes tenemos las copulativas, que se las pueden memorizar como Jenny, Jenny, entonces serían INI, copulativas, y las disyuntivas, que serían hoy, ya, bien. Es memorizarlo, prácticamente. Las adversativas tenemos más, pero, si no, porque es como, hay algo que para que lo entiendan, las adversativas es porque algo tiene que pasar o algo va a pasar. Ustedes quieren más que nada que la cosa se realice. Por ejemplo, podría ser el pero. Te voy a dar permiso, por ejemplo, te voy a dar permiso que salgas a jugar, pero termina tus tareas. Si no terminas tus tareas, aunque quieras, no te voy a dejar salir. Si se fijaron, se pueden ocupar de esa manera. Cosas que usamos, pero como son cosas realmente bien meramente gramaticales, se tienen que aprender realmente. Entonces, dentro de las coordinantes están tres: las copulativas, disyuntivas y adversativas. Tenemos las subordinantes, tenemos las causales, las condicionales, las concesivas, las comparativas, temporales, consecutivas, finales, temporales, y eso que esta lista puede irse ampliando si van buscando realmente a profundidad, cosa que no es necesario, porque con que se sepan estas es más que suficiente. Entonces tenemos las causales, indican una causa, como el mismo nombre lo dice, ¿por qué? Puesto que. Condicionales indican una condición. Tenemos las concesivas, si quieras, si bien. Comparativas, como tal, comparando. Temporales, que indican tiempo. Consecutivas, que van una tras la otra. Finales, como el nombre lo dice. Y las temporales, cuando, antes que, por ejemplo, antes que llueva, se llama así. Y eso sería todo. Así que muchas gracias por su atención prestada. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, son muchas, pero son, como te digo, son prácticamente de memoria todo esto. O sea, nadie nace aprendido igual. O sea, yo no lo sé. Yo me las tengo que aprender. Igual cuando, por ejemplo, quisieras aprender inglés, tenés que memorizar también esto. Y eso es parte, si entendés esto en español, si quisieras aprender otro idioma, la verdad es que te sirve, porque eso fue lo que a mí me pasó. Yo estaba aprendiendo otro idioma, y a raíz, como yo no sabía en español, a raíz del otro idioma, de esta manera como les estoy explicando ahorita, me explicaron ese idioma y entendí en español. Entonces sería mejor que entendiéramos en español primero, y de ahí nos aventuráramos a aprender otro idioma. Pero como les digo, es memorizarlo, no es algo que es como las tablas. Si te memorizas 2 por 2 es 4, ya sabes hoy y en 20 años que 2 por 2 es 4. Entonces, algo así.
Mi pregunta está ahí arriba. Quiero ver, voy a buscar verbos defectivos. Yo me acuerdo que los verbos defectivos son los que no se conjugan como de igual manera. Yo, en mi opinión personal, no soy lingüista, no sé, no soy literaria, pero yo los ubicaría como los verbos, son verbos obviamente que se conjugan, pero no podrían ser como irregulares si lo vemos de esa manera. Porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de, por ejemplo, hay, si lo ponemos a conjugar, podría ser haber, y si lo ponemos, si lo seguimos conjugando, podría ser como yo he estudiado. El he es la conjugación de haber. Entonces, este tipo de verbos se conjugan sí. Yo, yo, como les digo, porque esa es mi técnica está en estudiar, yo lo asimilo con lo que yo más me acuerdo. A mi criterio son como un poquito irregulares, a mi criterio, como yo lo ubico, porque sí también yo lo había, ya lo había pensado. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, no está en YouTube porque es de mi autoría, es mía. Yo se las hice con todo el cariño y amor que existe para que puedan aprobar su examen. Pero si mi coordinador me autoriza, con todo el gusto del mundo podemos ver de qué manera se las podemos compartir. Con todo gusto, si me lo permiten, con todo gusto. Ah, no sabía. Pero si está en YouTube, pues hace ratitos creo que el coordinador me había dicho que les íbamos a compartir el link para que lo vieran. Entonces, de esa manera lo podrían ver. Y si no les queda algo claro, pregúntenme, para eso estoy. En mensaje hay varios testigos que ven que yo contesto rápido, que contesto de lo mejor que pueda y con toda la buena onda del mundo, en serio. De nada, con todo gusto, en serio. Para eso estoy, por ayudarles en lo que pueda, con todo gusto del mundo, en serio. Así que no sé si hay alguna otra pregunta. Entonces de esta manera me despido. Fue todo un gusto para mí explicarles este tema algo confuso, pero cualquier consulta,
estoy ahí a sus órdenes para explicarles de verdad sin pena, en serio. Así que hagan su prueba, estudien y hasta la próxima entonces. Adiós.